Muy buenas amigos y amigas, hoy venimos al segundo de los programas del Rincón de la Idea. Si bien en nuestro primer programa lo dedicamos a dos temas tan sumamente importantes y como ustedes han demostrado posteriormente como son la libertad y el derecho, hoy el tema a tratar no es menos importante. Hoy hablaremos del arte, de sus límites, del concepto, de qué relaciones tiene el arte, tanto con el dinero, con la economía, con el poder y con la religión. Para ello, hoy tengo el placer de invitar a uno que fue maestro mío en mi etapa de primaria. Con todos ustedes, Juan Antonio Cortés Avena. Muchas gracias. Bien. Para empezar, me gustaría plantear una pregunta, Juan Antonio. Tú como artista, ¿qué es el arte? ¿Es posible definirlo? ¿Cuál es tu opinión respecto al tema? Bueno, primero, antes de entrar en la temática, tengo que decir que yo me gusta pintar. No sé si soy pintor, pero me gusta pintar. Me gusta el arte. No soy crítico de arte, crítico literario, y lo que vamos a hablar pues son experiencias que podemos sacar de todo mi mundo artístico desde hace pues ya casi 40 años que estamos en contacto en el Colegio de Aledo con Juan. Bueno, el arte, vamos a ver, es muy complejo. Definir arte es como definir a una persona. Son tantas cualidades o tantos recursos para completar ese concepto que sería. Pero vamos a ver, el arte es un poco sacar fuera. Yo me estoy acordando de la prehistoria, es sacar esa divinidad. Es decir, el arte es como una religión, de hecho para mí el arte es como ponerme a pintar es un acto litúrgico. Necesito una predisposición, necesito encontrarme a gusto, como el que va a un templo, que tienes que encontrarte primero a ti mismo y después ya sacar fuera pues todas esas interiorizaciones que llevas dentro. Bueno, la prehistoria, si nos remontamos a los 20.000 años cuando se hizo Altamira, pues imagínate ese mundo tan increíble donde el hombre mezcla, digamos, su mundo digamos diario, su economía, sus adversidades, el contacto con el resto del grupo, de la tribu. Ya en el Neolítico descubre que tiene más tiempo, ya deja la caza, se descubre pues la cerámica, ya empiezan los actos litúrgicos de los enterramientos, y ahí empieza el arte, con la cerámica, dibujar en la cerámica los enterramientos, sean inhumaciones o incineraciones, esas vasijas tan espléndidas que tenemos una muestra espléndida aquí por ejemplo, en la Bastida de Tutana. Luego, el arte es reflejar el periodo que te ha tocado vivir. Y en gran medida el artista se adelanta a acontecimientos en buena parte, pero también lo refleja cuando se pone a hacer arte. Me estoy acordando ahora, pues no sé, las pandemias que han surgido a lo largo de la historia. Imagínate, Juan, cuando salimos de aquellas pandemias de la Edad Media, surge, por ejemplo, Boccaccio, con el Decamerón o los cuentos de Canterbury, casi nada. Luego ya empieza Dante, y ya empieza el 300, 400 italiano, que es el reflejo también de una situación, digamos, hombre, si no adversa, es adelantarse a tiempos nuevos. En este caso, reconocer al hombre como ese ser divino. Ya no es la divinidad imaginada, el Dios creador, sino el hombre como creador. En este aspecto vamos a hablar creador de obras de arte. Bien, si me deja en este punto, Juan Antonio, hacerte una reflexión como filósofo,
a mí me ha llamado mucho la atención, y ya desde mis años de facultad, cuando empiezo a estudiar los conceptos de arte y demás, cómo los griegos, como los romanos, que son los que más han marcado nuestra sociedad occidental, no tenían un concepto propiamente de arte, sino que para ellos el arte era la capacitación técnica de poder hacer una labor. De hecho, rastreando el concepto de arte, me he dado cuenta que no es hasta después de la Edad Media cuando separan lo que nosotros hoy en día entendemos más como arte, más el arte estético. Bien, cuando empecé a estudiar a los griegos, me di cuenta que había dos grandes conceptos referentes a lo que podría ser el arte, ¿vale? Por un lado teníamos el concepto de tecné. La tecné era, pues, la capacitación que tenía un artesano de hacer una vasija de barro. Permíteme, Juan, sería la terminología actual como el oficio. Efectivamente. El tecné era la capacitación que tenía una persona para desarrollar su oficio correctamente. Y por otro lado tenían el concepto de belleza, el concepto de kalos. Si bien el concepto kalos era un concepto más apropiado a la proporcionalidad, nunca mejor dicho. Es decir, si rastreamos el arte griego y el arte romano, son muy proporcionales, mantienen mucho el concepto de proporcionalidad y aquello que era bello. En definitiva, lo que me di cuenta, Juan Antonio, no sé si está por este camino, era que habían hecho una gran diferencia entre lo que eran artes que exigían un esfuerzo físico, también denominadas las artes vulgares, y otras artes que no necesitaban de ese esfuerzo, eran artes mentales llamadas liberales. Siempre ha habido, en toda la época ha habido, Juan, digamos, arte de masa, arte plebeyo y arte, digamos, ya para una minoría adinerada, el arte patricio, por emplear términos romanos, ¿no? Lo que me he acordado, cuando ha evocado a Grecia, me he acordado de dos esculturas que hace, las nombra Arzuaga en el libro que ha escrito con Juanjo Millas. Y nombra al diadúmeno de Polícleto, y yo me acuerdo también del Hermes de Praxiteles. Vamos a ver. Estas dos esculturas no son humanos, son dioses. Es la revelación, digamos, es ese ir más allá, ese reflejar que Dios está a través del hombre, en este caso representado con una escultura. Pero es que luego llegamos al Renacimiento y es que Miguel Ángel, no sé, ahora mismo que no me acuerdo vamos a ver, lo que intentan es el hombre hacerlo Dios. Entonces siempre viene el antropocentrismo, ya se olvida el teocentrismo medieval, viene el antropocentrismo, donde las mejores representaciones pues son en la escultura, por ejemplo, bueno, y en la pintura, por supuesto. Siempre he pensado, Juan Antonio, y cuanto más lo estudio, más claro me queda, por lo menos a mi juicio, el tema de el artista es una especie de intermediario entre el Dios y el humano. Es decir, recuerdo que en la época clásica se decía que una obra era más perfecta cuanto más se parecía a Dios. Es decir, teniendo en cuenta que las obras eran producidas por seres humanos y que los dioses difícilmente son reproducibles, puesto que son imperfectos, o sea, perfectos. También a colación de esto viene siempre la dicotomía entre, que decía Descartes, res extensa, cuerpo, y res cogitan, mente, porque la mente es infinita, Juan Antonio, las ideas son infinitas, sin embargo, el cuerpo es finito. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, primero me he acordado, me has dado una idea, que es pensar que el hombre occidental ha tenido ese atrevimiento de representar a través de la figura humana a su dios o a sus dioses, si nos remontamos a Grecia o a Roma. Pero hay culturas que no lo han permitido. Me estoy acordando del Islam. No permite, porque es imposible representar a Dios. Es como es un pecado. Pero claro, el cristianismo tenemos que Dios se hizo hombre también. Por ahí puede derivar que se haya representado a Jesús, la Biblia, se hayan hecho pues esos montajes en pintura, en escultura. Y referente, vamos a ver, dame un poco Bien, se me ha ido el... Lo que te hacía era un poco ese enlace de unión del artista entre lo sagrado, entre el Dios, los dioses y lo humano, teniendo en cuenta que eran conscientes, por ejemplo, los griegos decían,
si una persona tiene cualidades de artista, tiene la obligación de enseñarlo a la sociedad. Es decir, no lo vean como algo tan divino. Sin embargo, la mayor parte de su obra están enfocadas a eso de lo divino. Bueno, pero vamos, la trayectoria del arte, Juan, no es representar, no es naturista, no es figurativo, ha habido épocas, Sí. No ha sido realista, todo eso ha tenido sus periodos de alza, decadencia y tal. Entonces, el arte refleja las inquietudes de cada comunidad, de cada sociedad, y si hay, como en este momento está pasando, una pandemia, un aspecto, digamos, que absorbe la mente de todo el grupo humano, entonces se dirige por ahí. Entonces, vamos a ver, hay un arte que no tiene nada que ver con la representación de los dioses, sino con la representación de las inquietudes humanas. Y me estoy acordando, por ejemplo, de las crisis mundiales, la Primera Guerra Mundial. Bien. De ahí surge el arte, el dadaísmo, surge el surrealismo, es un concepto más moderno. Surgen los hermanos Marx, por ejemplo, para darle un poco de humor al periodo que se nos avecina. La Segunda Guerra Mundial, los existencialistas, el existencialismo americano, alemán, y todo eso ha llevado a cabo que muchos de los artistas que no podían pintar o crear en su lugar de origen se tuvieron que ir a buscarse la vida, en este caso a Estados Unidos. En la crisis del 69, el mayo del 69 dichoso, la crisis existencialista, el nihilismo vuelve de nuevo. Entonces todo eso se refleja en las obras de arte. Entonces ahí no se trata de representar a Dios, sino al hombre, a las inquietudes humanas. Por tanto, el contexto como artista, Juan Antonio, el contexto es importante en una obra, creo que lo estás poniendo de manifiesto. Casi estoy haciendo una tautología del argumento que acabas de dar. El contexto, no solo el contexto social e histórico en el que se marca la obra, sino la biografía del autor. ¿En qué sentido influye la vida que ha tenido un determinado autor con su obra plasmada? Por ejemplo, en la tuya, ha estado siempre en contacto con la naturaleza, eres un amante de la naturaleza, creo que en tus años de profesión como docente, donde más has disfrutado era en contacto en un pueblo como Aledo, que está en contacto continuo con la naturaleza. Es más, recuerdo que hacías cosas para tus alumnos que hoy casi que parecerían un final de fachatez, ¿no? Pero hemos dado muchas clases de la naturaleza. Vamos, piensa, Juan, que una clase dentro del aula no tiene nada que ver con una clase fuera. La clase de fuera te predispone a la comunicación, a abrir tu cerebro, las neuronas, ponerlas a funcionar. Te permite una comunicación con el resto de los compañeros. Es como un aprendizaje donde no te das cuenta que estás aprendiendo cantidad de cosas que simplemente por la observación. Y en este caso, el maestro, el profesor, que busca, si busca, pues, el sacar su argumento, toda su enseñanza, como un engreimiento, es decir, voy aquí a manifestar lo que yo sé, ¿no? La naturaleza no te permite eso, la naturaleza es más poderosa que eso. Y el crío va a aprender más de lo que está viendo a tu alrededor que lo que le estás diciendo por tu propio aprendizaje, ¿no? Es decir, ahí no vale el egocentrismo, no vale los egos, ¿no? Yo soy la figura, todo está enfocado a mí, tipo teatro, ¿no? Es decir, los artistas son los que hablan y los demás escuchan. Y ya te voy a... una cosa que tú sabes, me viene a la mente cuando creamos Marte, empezó Marte. Bueno, fíjate, aquí viene la prehistoria, está enlazado con la prehistoria. Resulta que yo creo que no estabas todavía en mi curso cuando empezamos Marte. No, yo estaba ya cuando estaba avanzando el proyecto de Marte. Bueno, salimos una de esas salidas y resulta que estamos dando la prehistoria. Y yo me encuentro una piedra alargada, un monolito, digo, porra, pues, si ya tenemos un menhir. Y digo, bueno, pues y nos llevamos varias piedras y podemos hacer un dolmen. Y ¿por qué nos llevamos, no sé si a otro día, o cuando empezamos Marte a crear ya monumentos prehistóricos, bueno, el Cronlet, etcétera, alineamientos, bueno, ya a partir de ahí empieza la cultura egipcia, bueno,
Marte duró así como 12 años. Luego el último año lo bajamos todo a un aula porque había una aula vacía. Yo me bajo, ya no tengo contacto con el ciclo superior, y durante ese año estuvimos desplazando las maquetas. Entonces hicimos un itinerario desde la prehistoria hasta el neoclasicismo. Cada periodo yo le proyectaba a los niños diapositivas para elegir un monumento, o les daba características para que ellos crearan el suyo. Pues nada, ahí surgió Marte. De tal forma, hace poco estuve hablando con Juanjo, decía que cuando veía las puestas abiertas de Marte, bueno, Marte es maquetas de arte, dice que es como si entrara a un sitio como no sé, era mi Capilla Sixtina, era como una especie de altar, de capilla, como un santuario, la palabra, un santuario. Déjame que te haga una puntualización. Resulta que en Marte la cantidad de cosas, de adaptaciones que hemos vivido en ese sitio, desde ponerle música a la trayectoria para visitar el monumento, sitio para escuchar audiciones musicales, un lugar que bajábamos para dibujar y pintar no sé, desde una fachada de una mezquita, o la mezquita entera en los interiores, con la perspectiva hasta, yo qué sé, el arco de Trajano, que era el arco de Aledo, los niños de Aledo que habían representado la historia de los críos a través de la columna. Déjame que haga una puntualización. Sí. Bueno, para todos aquellos espectadores que no conozcan lo que era Marte, Marte era un aula dedicada al arte, donde estaba lleno de maquetas, como propiamente ha dicho Juan Antonio, es decir, donde había un hilo conductor de la época del arte, pero les digo una cosa, Marte es algo de lo que hoy en día, en tiempos de pandemia, necesitamos todos, porque en Marte todos pusimos nuestro granito de arena y en definitiva el proyecto solo valía en su conjunto. Quiere decir, Marte por separado no se entendía, y tampoco se entendía Marte sin aquellos que lo habían hecho bajo tus directrices, Juan Antonio. Por supuesto, pero todos habíamos participado, desde profesores, desde alumnos mayores, alumnos más pequeños, cada uno con su pequeño granito de arena. Es el ejemplo concreto de que cuando todos nos unimos, cuando todos vamos a una, los proyectos pueden funcionar. Luego, Marte no solamente ya son maquetas de arte, es que allí nos recreamos, hicimos montajes eléctricos, las conexiones en serie, las conexiones en paralelo las hicieron ellos. Buscábamos una música apropiada para mostrar cuando alguien entraba, se encendía el sitio del que estaba hablando el audio, el vídeo. Luego nos ha visitado cantidad de alumnos y de profesores de universidad para ver el trabajo, en qué consistía y qué posibilidades tiene. Y luego el aprendizaje, el crío se movía en un mundo que manejaba cantidad de conceptos de arte, pero sin darse cuenta. Juan Antonio, sí. Bueno, sí, cuando hace poco nombraron a uno de los profesores españoles como el mejor profesor del mundo. El mérito había sido conseguir enseñar a los niños a través de la magia. Pues creo que fuiste precursor de ese modelo de enseñanza. ¿Cómo aprender haciendo, además de estudiando? Que decir, bueno, sin quitar el mérito y el esfuerzo, eso que hoy está en entredicho, es decir, cómo se aprendía haciendo y dinamizando las clases, Juan Antonio. ¿Quién ha dicho, y yo también te lo digo ya no como filósofo, sino como profesor, quién ha dicho que solo se aprende estando serio? Si es cuando menos se aprende. Es decir, no confundamos la falta de esfuerzo, la falta de criterio, la falta de mérito con estar serio, porque no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, uno puede aprender, de hecho los últimos estudios rastrean que se aprende más estando contento. Pues, Juan Antonio, es que fuiste el precursor de eso. Un crío infeliz no se concibe ni en la calle, ni en casa, ni en el colegio. Al crío hay que darle, hay que aprovechar esa felicidad que lleva consigo, recrearse en ella y poner a flote la cantidad de sensaciones que se le puede provocar a ese niño. Me he acordado de otra cosa, Juan. Los críos de Aledo me recuerdan, no porque yo le enseñara literatura, matemáticas, no, se acuerdan de cuando bajábamos a pintar. Y me acuerdo de una anécdota graciosísima, espectacular. Resulta que íbamos cargados con todos los cachivaches, las cajas, las pinturas, los pinceles, por esas ramblas, subir, bajar. Y me acuerdo, ya subíamos de la Rambla de los Molinos un día y las pinturas se fueron abajo, se les cayeron aquello.
aquello fue, nos quedamos casi sin pintura y yo no quería dejar en el campo pues todos aquellos desechos, los papeles mojados, y me llevo los papeles, los saco y los dejo en la clase que se secaran. O no me acuerdo si los dejé en la clase o me los llevé a casa. Digo, estos papeles yo les voy a sacar partido. Los dejo sacar y se me ocurre de empezar a pegar los papelitos. Empiezo después que estaba el collage ya hecho, seco, empiezo a pintar unos niños tal. Y hay un concurso de pintura, un certamen nacional de pintura de Caja Murcia, la CAM, la Caja de Ahorros de Mediterráneo. Segundo premio. Aprovechando los materiales, pero aparte, espérate, el cabreo que yo cogí con los críos no te puedes imaginar. Muchachos, que hemos tirado no sé cuántas pelas aquí de pintura. Y cuando ya me premiaron y tal, los invité a los que habían tirado la pintura, los invité a casa. Vamos a celebrar esto que no es más que por vernos, venga. Mira, fue extraordinario. Bueno, puesto que estamos hablando de la libertad de la educación, permíteme, Juan Antonio, volvemos más tarde al tema de la educación, vamos a hablar de la libertad pero en el arte. A ver, si en el primer programa con el jurista Pedro López hablábamos de la libertad y de sus límites, propiamente dichos, como el derecho, en este programa me gustaría, Juan Antonio, que tocásemos el tema de la libertad y su relación con el arte. ¿Hay algo que constriñe al arte, Juan Antonio, a modo de derecho a la libertad? ¿Hay algo que marca las reglas del juego en el arte? Esto de adaptarse a los estereotipos, y si no te adaptas al estereotipo parece que tu arte no vale. ¿Qué opinas respecto a esto, Juan Antonio? Pues de lo que acabas de decir, el arte está sometido a la rigidez del mercado. Bien. El mercado es igual que el derecho sería el hermano malvado de la libertad, pues el comercio es el hermano diabólico del arte. Pero estamos dominados por... Permíteme un apunte aquí, Juan Antonio. Son los hermanos malvados, pero a su vez los que lo posibilitan. Es decir, entendamos una cosa, al final sin un medio de subsistencia un artista tiene las manos atrás, yo creo. Hombre, igual que la libertad, si no ponemos unas reglas de juego, que es el derecho, es decir, sería imposible poder vivir en sociedad. Por tanto, no sé si es un mal necesario, un mal asumible. ¿Qué opinas tú de esto, Juan Antonio? Hombre, me estoy acordando ahora de la época de los Médici. Si no es por los Médici, pues no hubiera salido un Leonardo, un Miguel Ángel, un Fray Angélico, etcétera, etcétera. Hacen falta esos mecenas adinerados que puedan llevar consigo, pues, buscar a un artista, a un autor con cierta genialidad o mucha genialidad y sacarle partido a ese autor, a ese creador. Luego, pero en el tiempo de los papas, igual, siglo XVI, siglo XVII. Pero hoy el mecenazgo, no sé, hay instituciones, hay coleccionistas, vale, pero el dinero está por encima de todo. De todo. Hombre, tienes que demostrar tu valía, tienes que mostrar de alguna forma tu ingenio, pero de todas formas te domina el mercado. Y luego también existe lo que toda la época han tenido un nivel de propaganda, los fascismos, y hoy vivimos de la propaganda. Todos los anuncios de alguna forma es antidemocrático, nos están metiendo a saco cosas que yo ni había pensado, cosas que a lo mejor ni necesito. Nos están metiendo una idea fija, o eres bueno. Entonces, o eres malo. Hay autores consagrados que sí que están están muy difundidos a través de las redes, a través de los medios de comunicación, se les conoce. Cuando hay una exposición biográfica, ya sea en el Reina Sofía o en las Thyssen, o pues, todo el mundo, una avalancha, etc. Pero ese autor, ese creador, que yo me cuento que no tenemos esos medios a nuestro alcance, o tenemos que buscarnos la vida y luego plantearnos de que lo que estamos haciendo es disfrutar, de alguna forma es el disfrute que tú te vas a llevar consigo. Porque si te domina el mercado del arte, yo pienso que la creación tiene esos límites que tú has dicho antes. Te tienes que constreñir, es algo coercitivo, te limita a lo que el mercado de arte te exige. De la otra forma eres tú.
Juan Antonio lo estoy viviendo en primera persona, no por mi faceta de filósofo, más bien mi faceta de literato, y es increíble cuando uno ve que los principales concursos nacionales siempre ganan los mismos, que al final han sido los que han tenido éxitos con novelas anteriores. Ya no se sabe si lo que se está juzgando es la novela propiamente dicha. No obstante, háblame de tu caso en particular. A mi invitado les pido que se mojen, es decir, ¿qué representa económicamente para ti el arte, Juan Antonio? Hablemos de algo grosero casi para un artista. Bueno, ¿por dónde empiezo? Mira, hace poco se me ocurrió, yo creo que como muchos creadores, y además yo estoy en contacto a través de las redes sociales o a nivel personal, entonces tenemos el síndrome de Diógenes, vamos recogiendo cosas, pero no el síndrome de Diógenes, es decir, lo que vemos es que ya hay una propuesta, ya hay un cometido ahí. Yo no acumulo por acumular, es decir, eso que yo he guardado o que quiero llevarme a casa tiene algo. Y me acuerdo que encontré un colchón, lo va a ver María Mercedes y me va a decir, papi, en el coche no montes eso. Bueno, María Mercedes, si me estás cuando lo escuches, me llevé dos bolsas, dos sacos de plástico para meter el colchón. Digo, esto tengo que fotografiarlo porque yo he visto colchones. Tapie usaba el colchón como instrumento, como soporte de sus pinturas. Y era un colchón que estaba mimetizado con la tierra. Tengo fotos por ahí que es que no sabes lo que es colchón y lo que es tierra. La naturaleza se estaba adueñando de... Iba a decir obra de arte, pero todavía no. Entonces saco el colchón, me lo llevo y tenía que ir a un polígono industrial que tenía que comprar una cosa y paso por la fachada y veo unos negros, unos rojos, digo, este es el sitio. Coloco eso ahí en medio, creando sombras, yo aparezco en esa sombra, con una transparencia por ahí, la sombra, en los rojos, la sombra en el negro. Yo te digo a ti, Juan, yo la puse en la red, digo, para oír a la gente comentar, a ver hasta qué punto considerar eso obra de arte. Espectacular. Eso, metido en el Reina Sofía o en el Georges Pompidou de París, hubiera sido una obra más. Yo no sé a qué nivel de creación, pero te digo que yo la veía como una cosa muy actual. Entonces volvemos a lo de antes. El hombre ahora refleja, quizás sea por ese malestar o esa angustia por la vida que vivimos, que ya no es que sirva todo, pero tú imagínate, solamente hace 100 años era impensable colocar un colchón viejo, un tapie en un museo o en una colección de un japonés, por ejemplo. Entonces, eso es arte, no es arte, de alguna forma está representando a la sociedad actual, las inquietudes que sentimos. Permíteme que haga un juicio, y lo voy a hacer no en base a mis palabras, sino a las palabras de uno de los artistas con más talento que hemos tenido en la historia de España. Y ya decía Pablo Picasso que un pintor era aquel que pintaba aquello que iba a vender. Sin embargo, un artista era aquel que vendía aquello que había pintado. Pues no sé si conocen ustedes a Juan Antonio Cortés Avillán. Decir que su labor se limita simplemente a la pintura es una grosería, si bien tengo que decirles que la pintura es como su esencia en el arte. Es escultor, trabaja fotografía, hace montajes, audiovisuales, en fin, Juan Antonio es un artista de lo más variado, si bien su núcleo duro es la pintura. Respecto a la pintura, os animo a que vayáis a cualquiera de sus exposiciones, porque por lo menos no vais a quedar impasibles, seguro que tenéis una opinión. Bueno, había programado, y ya estaba con el ayuntamiento, para en la sala Gregorio Cebrián hacer un montaje sobre un libro que escribió Julia Robles. Vio unas láminas, unos dibujos que yo tenía, y digo, muchachos, esto me gusta. Entonces fue sacando y se le ocurrió el bestiario. Entonces ese bestiario está muy en consonancia con la pandemia. Sí. Es que nos estamos convirtiendo en bestias. Lo mismo, no, es una cosa muy, muy incoherente, Juan. Tú date cuenta que lo mismo estamos sintonizados y nos ponemos todos a aplaudir y tal, que nos vemos en la calle y ya somos unos apestados unos para otros. Hay una cosa rara, ¿no? La manipulación de las colectividades. Entonces ese bestiario de alguna forma representaba. Entonces no se pudo, estaba programado para
para presentar el libro en abril, el día 23, que es el día del libro, pero nada, se pospuso y ya como está la cosa, pues... Entonces hay una exposición, digamos, prevista para hacerla aquí en Totana y nada, y quiero darle otro realce distinto al montaje que hicimos en Santo Ángel. Los elementos, voy a cambiar algunos elementos, desubicados, no sé, es otro concepto. Cuando al principio del programa os decía que a veces el artista es una especie de intermediario entre los dioses, también un poco visionario, puesto que el bestiario tiene años antes que la pandemia, Juan Antonio, y fíjate que ha venido a total actualidad. Parece que los artistas tenéis como algo ahí que va hacia adelantar los acontecimientos, si bien parte de vuestro arte refleja los acontecimientos. Vamos a ver, Hopper, las escenas de Hopper, esas escenas de esas personas casi incomunicadas, solitarias, esa nostalgia, esa incomunicación es el reflejo de lo que está pasando. Nada más que le falta a los personajes de Hopper ponerles mascarilla, nada más. Es bestial, a mí me recuerda muchísimo, pues eso, el tiempo tan atormentado que estamos viviendo. Quizás, Juan Antonio, a veces los peores tiempos nos traen o las mejores reflexiones o las mejores posiciones. Te explico. Jamás he visto a nivel de redes sociales, a nivel de hablar con la gente, en las relaciones, en las pocas relaciones sociales que podemos tener hoy en día, jamás he visto tanta inquietud por aquello que a primera vista no parece lo útil o no aquello que te va a dar dinero. De hecho, señores y señoras, este programa es un ejemplo de ello, es decir, el rincón de las ideas. Me acuerdo cuando planteé al principio de poner este programa, la gente me decía, ¿dónde vas a hablar de ideas y de cosas que a priori no son tan sumamente prácticas, pero que terminan determinando la vida de todos? Juan Antonio, creo que ambos somos un pequeño exponente de aquello que ahora está saliendo, Juan Antonio. Está saliendo, la gente vuelve a valorar piezas de arte que no se valoraban, la gente vuelve a crear. El estar encerrado también está condicionando bastante la creación, si bien está produciendo mucha creación. Y de alguna forma el hombre ha descubierto, está saliendo a la naturaleza, está descubriendo cada vez más gente paseando. Yo, cuando salgo por ahí cerca de donde vivo, mucha gente que sale a andar y se para. Yo no veía tanta gente como ahora. Y luego también la demanda que hay a nivel nacional, por ejemplo, de casas de campo, arreglando casas que estaban caídas, deterioradas, la están reconstruyendo, la están restaurando, tal. Entonces, de alguna forma, pienso que el hombre se da cuenta de que la naturaleza es imprescindible, es nuestra casa. Déjame que te haga una puntualización aquí también, Juan Antonio, más que como el presentador del programa, como un amigo. Es una lástima si ustedes no han estado en las casas donde ha vivido Juan Antonio, porque lo que sí que les puedo garantizar es que cada casa es única e irrepetible. Su propia casa es una obra de arte. Lástima que no podamos tener aquí un reflejo ahora mismo para poder mostrarle a ustedes, pero créanme si les digo que ninguna de las casas donde ha vivido se parece a ninguna, y cada habitación es distinta, cada cosa es distinta, y no simplemente porque se adapta a los estereotipos de... Normalmente hasta crea sus muebles y crea sus cosas. Exactamente, sí, una casa es el paraíso de cada uno, es tu sitio, te tiene que reflejar a ti mismo. Yo lo entiendo. Ha habido gente que me ha dicho, oye, quisiera, busco a alguien que me decore mi casa, un interiorista, pero vamos a ver, es que va a vivir esa persona ahí, si es que vive eres tú, las cosas que tienes que poner son tuyas y tienes que elegirlas tú. ¿Cómo yo voy a hacer que vaya alguien, un extraño, a que me ponga cosas en mi casa? No lo entiendo. No es concebible. También, que me perdonen los interioristas y los decoradores. También, Juan Antonio, me gustaría rastrear un poco, porque el comportamiento de los seres humanos suele tener un porqué, y aquello que no tiene porqué lo llamamos problema. ¿De dónde vienen esas raíces de utilizar o reutilizar cada material que ves, de no desperdiciar nada? Que bueno, por cierto, es una corriente que hoy se está poniendo de moda, puesto que estamos empezando a ser conscientes que nos estamos cargando la naturaleza. ¿De dónde crees tú que viene tu valoración de aquellos materiales que otros consideran inservibles? Cuéntame. Pues puedo dar gracias a Dios o gracias a mi familia de que
de que no me he criado entre ¿cómo se dice? Entre agasajas, Sí, sí, entre entre algodones. algodones. Bueno, mi padre es migrante, yo en mi época de juventud estudié bachiller por libre, me examiné de reválida, fui aprobando y así me permitía también trabajar. Además hacía nocturnos. ¿Dónde trabajaba? Si no me En casa, enfrente de casa, había un almacén de fruta. Los viernes, los sábados y los domingos cargar camiones de fruta. Y el resto de la semana, pues trabajar en la huerta o el trabajo que. Entonces hay una cosa que a mí me extrañaba cuando estaba estudiando ya magisterio y un compañero decía, me voy de vacaciones, no tengo casa en la playa. Y digo, ¿vacaciones? ¿Esa palabra qué es? Yo no sabía que era vacaciones. Y claro, yo en verano a fábricas de conserva, a pasar calor, a sacar las velas. Entonces, esa sencillez, como te diría yo, esa humildad. humildad, yo no voy a permitir comprar materiales caros, no sé, lienzos. Entonces yo buscaba pues, en periódicos, en tablas que me encontraba por allí, o en tablachos de la huerta viejos. Entonces yo pintaba y me encontraba más a gusto. Y incluso ahora me encuentro más a gusto pintando en una cosa que me encuentro por ahí o en un papel que cuando he ido a lavar los pinceles, en vez de lavarlo primero lo he esturreado en un papel o en un cartón, luego eso te proporciona una base, una atmósfera increíble que es imposible crearla después de haber creado, ¿no? Entonces estoy acostumbrado a usar esos materiales porque de pequeño ya, no sé, ha sido una vida pues tanto escasa, ¿no? De material y de todo. Entonces tenía que buscarme la vida como fuera. ¿Y tú si como quería. artista crees que eso está penado, Juan Antonio? Sé sincero. Sé que eres sincero. A mi invitado le pido siempre que hablen desde la libertad, es decir, no están constreñidos en absoluto. Pero ¿crees realmente que eso de no utilizar los materiales que se están preestablecidos penaliza al artista? Vamos a ver, piensa que ya te he citado a Tapie, muchos pintores están utilizando, incluso mezclando pinturas de agua con pinturas al óleo, agua y aceite. Entonces ahí la evolución de pintores que están muy consagrados, de genios que están en los principales museos del mundo, hay un cierto deterioro. Oye, que le den trabajo a los restauradores, ahí está. Me parece genial, que cada uno cree como quiera, lo que quiera. El material se puede conservar, hay muchas formas de conservarlo. La cuestión es eso, que tú te encuentres cómodo con los soportes, con los materiales que estás usando. Incluso hay una época que me dio por pintar, donde quiera que iba buscaba tierras, colores de tierra. Incluso tengo cuadros de Aledo que están pintados con las tierras de Aledo. Ni pintura ni nada, las tierras. Y son impresionantes. Es que hay cantidad, hombre, hay que saber. Yo donde quiera que voy mirando, ¿no? El artista en general, bueno, el artista, no me gusta llamarme artista, joder. Los que nos gusta crear, somos muy observadores. Entonces, lo que te estaba diciendo de acaparar material, no cualquier material, es aquello que tú puedes encontrar utilidad. Que le ves, como decimos los filósofos, el alma. Aunque sea el material, le ves el alma. Juan Antonio, permíteme que te haga esta pregunta ahora. ¿El artista nace o se hace? ¿Es solo talento? ¿Se puede entender un artista sin trabajo? O como bien decía Picasso, decir, que creía en la inspiración, pero que si le llegaba, que le pillase trabajando. Bueno, primero, ya sabes, la inteligencia tiene, cada uno tiene un nivel o un apartado. Hay quien tiene una inteligencia naturalista, visual, musical, interpersonal o extrapersonal, no sé, matemática. Entonces hay que empezar por ahí. Luego, cuando tú quieres avanzar, seguir, no sé, hacerte tu mundo, tu vida, entonces hay una serie de factores a tu alrededor. Luego tienes el nivel de exigencias contigo mismo depende también del nivel cultural que tengas. El nivel social, dónde te mueves, con quién te mueves,
la disponibilidad, digamos, del dinero para comprar esos materiales que hemos dicho. Hay cantidad de cosas que te van haciendo. Recuerdo que Eso es muy aleatorio, un eso gran amigo es al mío azar. dice: Juan, cuando leo tus escritos, lo que más me llama la atención de ti es el poder de abstracción que tienes. Quiero decir, eres distinto, ¿no? En cierto sentido. En algún matiz, en algún aspecto, puesto que nos parecemos más de lo que creemos, pero sí que es verdad que somos distintos en matices, Juan Antonio. Él me dice, Juan, cada vez que leo un escrito tuyo digo, qué poder de abstracción. Él también escribe de otra manera más formal, más preestablecida, más... Sí, encasillada, si claro, quieres. pero también te digo una cosa, Juan Antonio, mi experiencia personal, no hablo de que sea la tuya, sin trabajo el talento termina por desperdiciarse. Es decir, uno puede tener talento que si no lo acompañas con una serie de esfuerzos, de ese mérito que algunos quieren arrebatarnos, es decir, el pensar que todos valemos para todos. Si la pregunta es, ¿todos podemos hacer algo? Sí. La cuestión es, usted, no solo por de cara a la sociedad, porque seas más eficiente, sino por justicia contigo mismo. ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Porque solo cuando llega uno a una actividad que realmente le llena, a pesar de que ésta no le dé el dinero, se siente satisfecho, Juan Antonio. Y lo digo por mi propio camino. Es decir, si uno está pensando en ganar dinero con la filosofía, pues apaga y vámonos. Pero sin embargo es un camino que cuanto más estoy en él, cuanto más ando en él, más cómodo me siento en él y más siento que estoy en el mío, Juan Antonio. Ahí está ¿Qué opinas tú de esto? Hombre, primero encontrarte a gusto con lo que estás haciendo. Esa conciencia de todos valemos para todo, ¿eso qué significa, Juan Antonio? Requiere lo que tú has dicho, un nivel de esfuerzo. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, yo donde quiera que iba, los viajes que hacía, yo iba pensando en la escuela. Es decir, esforzándome a ver qué diapositiva puedo hacer para que me sirva para este tema, o el otro. Y tengo miles y miles de diapositivas que he hecho en los viajes pensando en el colegio. Luego, cuando se hace máster, bueno, esto tiene que servir para algo. Máster no hay una sala cerrada, no. Ya te he dicho, vamos a que nos sirva para dibujar. Resulta que uno de los chavales, uno de los compañeros de cursos posteriores al tuyo, que estuvo haciendo, cuando estuvimos bajando todas las maquetas, y estuvo haciendo todos los planos de todas las maquetas, de todos los periodos históricos, ahora es arquitecto. Y además muchos alumnos, o algunos, han hecho historia del arte, porque allí en el colegio se ha vivido el arte de una forma muy especial. Juan Antonio... Entonces, esta gente ha tenido, no facilidad, yo pienso que también se le ha quedado algo, y después, por su parte, claro que se han esforzado en conseguir una carrera, unos estudios, leche. Te voy a contar mi caso y mi experiencia personal. Cuando yo salgo del colegio de Alelo y me voy a Huerta Lovera, Almería, y nos metemos en el colegio Cliché, yo pensaba, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Porque habíamos aprendido. Y además teníamos muy buen nivel, Juan Antonio. Es decir, te das cuenta del nivel que tenía educativamente cuando te comparas con los demás. Es que si no es casi que imposible decir el nivel que uno tiene, si no hay una comparación. Cierto es que todas las comparaciones suelen ser un poco injustas y odiosas, porque hay que tener en cuenta muchos pequeños aspectos. Pero sí que es verdad que mi opinión personal es decir, ¿esto qué es? Que yo he vivido otra cosa, que esto no se parece a nada de lo que yo he vivido. Quiere decir, esa experiencia privada, Juan Antonio, esa experiencia propia, eso que nos hace distinto a uno de los otros. Si yo lo único que digo es, si vence ese convencimiento de todos valemos para todos, nos vamos a perder a grandes talentos dedicados a facetas de la vida donde ellos se podrían desarrollar de verdad. A la ciencia, a la tecnología, al arte, a lo que sea. Juan Antonio, sé, porque he seguido tu trayectoria, porque he estado muchos años contigo, sé que esto lleva mucho trabajo, que lleva sabores y sin sabores también, Juan Antonio. Por supuesto. Muchas decepciones, mucha carretera. Muchas horas de trabajo. Tú imagínate, Juan, que va un grupo de alumnos un sábado por la tarde, profe, que queremos ir al colegio a terminar la maqueta que tengamos a medio. Pues vámonos al colegio, un sábado o un domingo. A mí no me importaba. Hablamos de hace 30 años o 35. No había móviles ni había nada y se lo pasaban en grande. Y a la vez pues poníamos nuestra música y aprendía. Permítame que te haga una pregunta, aunque sea un poco grosera, Juan Antonio. ¿Qué hace que te canses de la profesión de maestro?
¿Qué hace? ¿Cuál es el detonante que hace que tú mismo reflejes el desencanto que tenías ya por la profesión? Bueno, vamos a ver. Eres muy duro, Juan. Eres duro. Te dije que era un programa Eres duro. atrevido, ¿eh? Vamos a ver. Yo me jubilo con 60. Ya tenía 38 años de servicio. Pero podía haber seguido hasta 65 o como compañero. Entonces llega un momento que yo digo, bueno, vamos a ver. La enseñanza se ha despersonalizado, se ha tecnificado demasiado. Yo no estoy en contra de la tecnificación, pero que no me la sustituya por el humanismo y por eso que nos hace próximos. Porque la tecnología sí nos hace próximos, pero también nos aleja y nos confunde. No hace muy frío. Entonces, yo, una enseñanza tanto personalizada, individualizada, con esa carga humanitaria de ayuda de todos los chavales, el problema que ahora yo veo competitividad, veo aislamiento, veo eso. Yo entré a una clase, pasarme toda la mañana con las persianas abajo, en la sombra, en la penumbra, proyectándole en la pizarra digital o en lo otro. Luego me suprimen la plástica. Dios, una herramienta para mí imprescindible. Que ya te digo, los críos cuando a mí me ve, profe, ¿te acuerdas cuando celebramos tal conmemoración aquí? Cuando salimos al patio, hicimos aquel montaje con las cajas. ¿No? ¿Te acuerdas cuando subimos íbamos por la escalera y pusiste no sé qué? Y luego tuvimos que cambiarlo porque a uno resbaló. Entonces, esas experiencias que te hacen también ir puliendo, te decir, vamos, todos los materiales tampoco sirven porque tienes que darte el nivel de peligrosidad que pueda tener para un colegio ciertas cosas, ¿no? Pero también te plantea renovar cada época del año, el colegio cambiaba, conmemorábamos pues celebraciones como el Día de la Paz o el Día del Niño, lo que fuera. Entonces el colegio cambiaba totalmente y ahí se implicaban todos los niños, prácticamente pues todo el colegio. Resulta que llega mi hora de jubilarme. No tengo plástica, el sistema educativo no me convence en absoluto, mucha tecnificación, mis padres ya muy mayores también, que necesitaban pues cierta compañía, atención, pues entonces Cúmulo de cosas. me voy. Juan Antonio, te voy a decir una cosa que dije en mi programa anterior, hacíamos referencia a la historia y aquellos acontecimientos que se reflejan, y yo dije en aquella ocasión con Pedro, la mayor parte de libros de historia lo que recogen son las anomalías, quiere decir, y déjame que me lleve esto a tu reflexión, es decir, aquello que recordamos, Juan Antonio, son los acontecimientos o muy buenos o muy malos. Todos hemos pasado por acontecimientos muy buenos y muy malos, y se graban a fuego, Juan Antonio. Por tanto, déjame que haga esta reflexión de decirte que si tus alumnos te recuerdan por aquellas buenas cosas, quiere decir que el concepto que tenían era muy bueno, no era mediocre, Juan Antonio. Aquellas cosas que son comunes, que son que ni fu ni fa, no se te no se todos esos planteamientos yo no me lo hacía entonces. Yo llevaba la vocación de ser maestro, no sé, de ese educar, que hoy no se conoce. De implicarme, no sé, no era, ya te he dicho, yo no, ni los fines de semana no tenía horario, pues bueno, pues buscaba, pues vámonos. Pero si yo he hecho lo que me apeteció, yo de alguna forma, hombre, lleva, como te he dicho, mucho sacrificio y buscar materiales para hacer este monumento o esta maqueta, para proyectar no sé qué de tal época histórica. Pero yo, no sé, pienso que he hecho lo que tenía que hacer. Que se acuerden de mí, pues bueno, pues bendita la hora. Juan Antonio, pero ha sido mi trabajo. Cada uno realiza su trabajo pues según sus convencimientos, según su preparación, según no sé, motivaciones. Hay una serie de... No sé si estarás conmigo en esto, somos dos profesores. Uno ha trabajado toda su vida en el ámbito público, yo trabajo en el ámbito privado, en la Academia Sócrates, aquellos que me conocéis. No sé si llegará a la misma reflexión. Yo he llegado al autoconvencimiento que simplemente porque saque a un niño
que está en dificultades, mi trabajo ha merecido la pena, Juan Antonio. Formamos parte de su vida. Y no solo ahora, sino el día de mañana, Juan Antonio. Es decir, no hay precio, no hay nada que pague cuando un alumno, yo soy más joven, Juan Antonio, pero ya lo estoy viviendo, porque han pasado por mí alumnos que hoy están en la universidad, no hay nada más gratificante, no hay dinero que paguen cuando te para un niño y te da un abrazo y te diga, profe, hiciste todo lo que pudiste por mí, te agradezco que esté donde estoy. Quiero que sepas que parte de lo que soy, algún granito de arena, es gracias a ti. Pues nada, estupendo, Juan. Qué alegría. No, ¿ves cómo no solo soy duro? Sé que has traído algunos detalles, Juan Antonio, para enseñar y demás. Me gustaría que en este momento... Lo que hay aquí... Juan Antonio siempre... Lo que hay aquí te va vamos... Hombre, las lágrimas no se te van a saltar, pero... Eran pequeñitos, tendría así como 7, 8 años o 10. Y los dibujé. Es una escena que a lo mejor lo has visto o no. Bueno, pues resulta, me he traído, yo te voy a regalar uno para celebrar, pues, por lo menos que tengas recuerdo de... Vas a elegir el que te guste, pero quiero mostrarlo, es que son muy graciosos. Mira, eran tres inseparables. Está Juan, mi hermano mellizo, está Juan, está Fernando y su hermano. Y Fernando. Aquí están, parecen los tres graciosos, en vez de las tres gracias, los tres graciosos. Aquí está Juan, no, este es José, Juan está de espalda, sí. y Fernando. Fernando. Tres inseparables. Y además que es que me reconozco, vamos. Y esto, vamos a ver. Es que además de alumnos, pues aquí son modelos. Mira, aquí les llamamos, mira Juan, Perseo, Ícaro y Dédalo. Qué bueno. Ay, bueno. Qué bueno. El más diablillo de todo era José. Tu hermano José. Fernando el más tranquilico. Y yo entre fuifa, ¿no? Y Juan el cerebrito, el que mandaba. Aquí está Fernando. Este eres tú, ¿no? Y José. Vale. Y aquí los tres, como un esbozo. Está Fernando. ¿Este eres tú? O José, tú y tu hermano. Así que ya tienes ahí para elegir. Elige uno para que te lo lleves de recuerdo. Me gustaría, para despedir el programa de hoy y despedirte, Juan Antonio, ¿qué podrías decirle tú a aquellos artistas nuevos, a aquella gente que tiene inquietudes acerca del arte? ¿Cómo podrías animarlos o simplemente cómo podrías darle un pequeño consejo? El consejo es como, oye, ¿qué me aconsejas que lea? Cada uno tiene sus preferencias, está claro, cada uno tiene su camino, tienes que descubrir tu camino. Que luchen por lo que creen que es. Todo, desde que te pones a leer un libro, desde que te pones a hacer, hombre, un esbozo, hay esbozos que sí que necesitas hacer un trabajo preparatorio para una cosa de envergadura, pero hay esbozos que te salen porque estás disfrutando, estás sacando fuera cosas y algunas veces pues abstracciones que luego, cuando pasa el tiempo, dices, Dios mío, si es más interesante que todos los cuadros que he pintado, ¿no? Porque ahí de alguna forma... estás tú, es un rato de rabia, de rebeldía, y ahí estás tú reflejado. Entonces, el camino de un artista, yo pienso que consejos, no, cada uno tiene que descubrirse. Le gusta a cada uno un tipo de pintura, un tipo de movimiento, un tipo de color, un tipo de materiales. Hay quien disfruta pintando una pared, o yo en caso una puerta o una ventana vieja, yo qué sé. Podríamos... yo que sé, por meterme yo un poco también en el tema del consejo, es lucha por aquello que quieres, lucha por aquello que creas, por supuesto. Lucha a pesar de los esfuerzos que pueda llevar a cabo y a pesar de saber que la vida es una especie de pasillo donde si elegimos una de las puertas del pasillo probablemente nos dejemos al otro lado la otra puerta. Sí, por supuesto que al final nunca se llega, ni se debe de llegar. Eso es lo mismo, la misma reflexión cuando los artistas decís que una obra nunca termina. No es que termine, es que es el proceso. Cuando la has terminado... Como la que la yo me acuerdo, yo cuando he terminado una exposición, de preparar una exposición, cuando está ya los últimos días, y he descubierto cosas porque te obliga, eso es lo que estamos diciendo.
te tienes que machacar y tienes que insistirte. Entonces he descubierto al final que he llegado a una síntesis y digo, mío, si la exposición ahora es cuando empieza, ahora es cuando ya has descubierto otras cosas que no quería, que quisiera reflejar más que lo que ha hecho para la exposición. Y eso es pues mucho trabajo. Bueno, Juan Antonio, qué decirte que muchísimas gracias por haber estado este rato en el Rincón de la Idea, que ha sido un auténtico placer, que ha sido un rato muy gratificante y pues nada, gracias Juan, gracias a Totana, gracias a la librería Faro, a la librería Faro, estamos, a Totana Noticias, que nos soporte. Y nada, pues cuando quieras hablamos de otro tema o hay muchas cosas. Yo me he traído aquí por si se me iban las ideas. Me he traído apuntes. Bueno, para terminar el programa de hoy, me gustaría hacerle una reflexión, y esta no va tanto de ideas como sí de política y en referente a la pandemia que estamos viviendo. Creo que en el programa de hoy nos llevamos una reflexión, y déjenme que le ponga como ejemplo Marte. Marte era un sitio donde todos aportábamos un granito de arena, y al final el granito de por sí solo no tenía valor, sino que el valor era cuando todos los granitos se juntaban y formaban un proyecto. A esos políticos de todo el arco parlamentario, ya sean de izquierda, de derecha o de centro, lo único que podemos pedirles es que por favor se unan y que luchen por nosotros. Bueno, sin nada más que decirles, muchísimas gracias a todos y sean felices.